Hola y bienvenidos a este video del curso de SQL para análisis de datos. Hasta ahora ya creamos una base de datos en SQL Server y también creamos unas tablas y las llenamos de información. Así que veremos el select, que es la manera en que extraemos información desde la base de datos y es parte crucial de este curso. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, comenzaremos creando nuestro query o consulta. Vamos a darle en nuevo query o control N. Si se fijan, tenemos siempre la base de datos curso SQL y las tablas de empleados y salario de empleados. Para seleccionar, yo puedo empezar desde cero o puedo darle clic derecho, por ejemplo, a la tabla de empleados y select top 1000. Y ahí automáticamente me crea el primer select. Ojo, fíjense que la tabla de empleados tiene 18 registros, entre los cuales tenemos a Paulina Rubio, Leonel Messi y Cristiano Ronaldo como empleados. Tenemos el código de empleado, el nombre, el apellido, la edad y el género. ¿Qué puedo hacer con esta información? Para leer puedo hacer muchas cosas, pero vamos a empezar por lo básico. Aquí SQL ya me creó un query, pero yo voy a empezar desde cero. Hoy vamos a ver muchas cosas. El primero es seleccionar todo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer, vamos a escribir select asterisco y le voy a decir from, que es desde donde quiero que me lo traiga. En este caso, mi tabla se llama empleados. Si se fijan, cuando empiezo a escribir el SQL Server me empieza a recomendar tablas. Ojo, SQL no es sensitivo a las mayúsculas o minúsculas, así que yo puedo decir empleados con mayúsculas, como está aquí, o puedo decir con minúsculas e igual me traerá la información. Le doy a ejecutar o F5 y aquí puedo ver que me trajo los 18 registros de todos los empleados que tengo en mi base de datos. Ahora, ¿y qué pasa si yo quiero en lugar de todas las columnas solamente obtener el nombre y apellido? Bien, yo puedo hacerlo simplemente indicando aquí qué campos voy a traer. En este caso se llama nombre y apellido. Si yo pongo nombre, me aparece aquí, y luego con coma separo y pongo apellido. Si se fijan, ya tengo todo bien. Ojo, cuando yo tengo un error en el SQL Server, me tira en rojo la parte anterior del error. Entonces aquí, si se fijan, es desde qué tabla, pero me dice, tenés una coma que está de más. La quito y ya se quita el color rojo. Esto quiere decir que todo está bien. Le doy a ejecutar y ya me trae solamente el nombre y el apellido de los 18 empleados. Ahora vamos a ver la parte más interesante. No solamente puedo traer todos los empleados o toda la tabla, puedo limitar la información o hacer operaciones como matemáticas, el máximo, el mínimo, etcétera. Vamos a ver ahora la opción top. Top es prácticamente un rango, el top desde los primeros valores. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a decir, dame solamente el top 5 de empleados. ¿Qué va a hacer SQL? Me va a traer los 5 primeros empleados de la tabla. En este caso son Paulina Rubio, Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, Ángela Martínez y Tobía Meléndez. Yo puedo decirle top 10, 20, 100, etcétera. En mi caso lo voy a dejar, por ejemplo, en top 1. Me trae el primer registro de la tabla. Vamos a dejarlo en top 5. Y ahora veremos el distinct. Bien, ahora digamos que yo quiero ver valores únicos en la tabla. Por ejemplo, si yo hago select todo, me trae toda la información, pero si se fijan, hay información que se repite. Por ejemplo, el género. Si yo hago select género, lo que va a hacer SQL es traerme todos los registros de la tabla. Pero yo solamente quiero ver cuántos géneros tengo en mi base de datos. Así que escribo distinct, que en español sería distintos, o sea, valores únicos de la columna género, y me va a traer solamente dos valores, porque solo tengo femenino y masculino en esta tabla. Aquí yo puedo ver que me dice masculino y femenino. Entonces con distinct yo puedo agrupar información para traer valores únicos. En los nombres puede pasar, por ejemplo, que tengo muchos Juan. Juan Pérez, Juan Ramírez o María. Tengo María Domínguez, María Gutiérrez, etcétera. Entonces yo quiero saber los valores únicos y con distinct lo puedo hacer. Bien, ahora veremos el count, que es cómo contar registros. Para ello quiero saber, por ejemplo, cuántos empleados tengo en mi tabla de empleados. Voy a darle count. Puedo contar por cualquier campo o asterisco, por ejemplo, y le doy from empleados.
Y ahora me tiró 18, que es la cantidad de empleados que tengo en esta tabla. ¿Ok? Si se fijan, es muy práctico para contar información. Pasa algo muy curioso con esto. Si se fijan, arriba en la columna dice no column name, o sea, que no tiene nombre la columna. Para ello puedo usar el as y le pongo número empleados. Cuando le doy a ejecutar, ya me dice número de empleados 18. El as es un alias en español donde yo digo, ok, lo que sea que me retorne este valor, llámalo número de empleados. O puedo decirle cantidad, o puedo decirle cualquier cosa que yo quiero. Ahora bien, comenzaremos con las operaciones matemáticas y para ello vamos a hacer algo muy importante. Cambiaremos de la tabla de empleados a la tabla de salarios de empleados. Vamos a hacer select, todo, from, salario empleados. Le doy a ejecutar. Y aquí pueden ver que tengo 9 registros con múltiples valores de salario, por ejemplo, como 45,000, 90,000, 41,000, etcétera. ¿Qué quiero saber yo? De todos los salarios que tengo, quiero saber cuál es el máximo salario que estoy pagando. Entonces le pongo max, que es el máximo, muy fácil, y luego le escribo la columna que quiero que me traiga. Lo puedo hacer entre paréntesis. Vamos a darle ejecutar. Y si se fijan, el mayor valor que tengo es 90,000. Rápidamente, una serie de números, yo pude saber cuál es el valor máximo. Ojo, muy importante aquí el tipo de dato y lo que le decía al principio en el video anterior. En este caso todos están como número, entonces es fácil hacer un orden. Yo podría también saber si quisiera, además del salario, la edad, pero tendría que irme a la tabla de empleados para saber quién es el más viejito. Y ahí puedo ver que la edad máxima que tengo de empleados es 38. ¿Ok? Continuamos ahora con el mínimo. Para obtener el valor mínimo de salarios, yo voy a hacer lo mismo. Pongo en lugar de max la función min y le digo dónde quiero que me busque salario de esa columna y luego le digo desde salario empleado. Lo ejecuto y aquí puedo ver que algo pasó. Si se fijan, tengo dos resultados. ¿Por qué pasa esto? Esto es muy importante. SQL Server no solamente ejecuta una consulta al mismo tiempo, puedo ejecutar dos si quiero. Entonces, para no confundirme, vamos a hacer algo. A este max salario le voy a poner salario máximo, perdón, as, y a este le voy a poner as, que es como salario mínimo. Uy, si se fijan aquí, el salario máximo me dice que es 90,000 y el mínimo es 41,000. Esas dos funciones son hermanas, funcionan exactamente igual. El máximo me trae el valor más grande y el mínimo el valor más pequeño. Entonces ya tengo aquí, por ejemplo, un rango de salarios. Ahora veremos cuál es el salario promedio. Para ello, vamos a de nuevo usar select y vamos a usar una función que se llama ABG, que en inglés es average o promedio en español. Ir siempre de la tabla salario empleados. Entonces, de esta tabla de salario quiero que me digas cuál es mi promedio. Y pueden ver que el promedio de los salarios es 57,555. Así rápidamente ya hemos visto cómo obtener información de una tabla, varios campos, y también vimos cómo hacer un conteo de registros, cómo hacer un valor máximo, un valor mínimo y un promedio. Pero falta algo muy importante aquí. En este caso, si yo ejecuto esta consulta, él me va a traer toda la información de los empleados, lo cual está muy bien. Pero tengo aquí una opción. ¿Qué pasa si yo estoy en master? Ojo, si le ejecuto me tira un error que dice objeto inválido, nombre de empleados. Esto quiere decir que no existe la tabla de empleados en esta base de datos. ¿Qué puedo hacer yo? Varias cosas. Simplemente puedo venir y seleccionar aquí la base de datos correcta, pero también puedo hacer otra cosa muy curiosa que es decirle de esa tabla específica a cuál base de datos ir. Yo pongo aquí curso SQL, que me sale la base de datos, punto DBO, y luego le digo empleados. ¿Cómo sé? Aquí dice DBO, miren, curso SQL, DBO.empleados y DBO.salarios. No vamos a andar en detalles en este momento de qué es, pero es prácticamente un grupo, un esquema se llama, y yo puedo ejecutarlo aquí y aunque esté en otra base de datos, él me va a traer la información porque ya conoce la ruta hacia dónde ir. Listo. Con esto ya han visto muchas funciones de cómo hacer el select. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video. Recuerda que los links están aquí abajo en la descripción y por favor no te quedes con la duda. Pon tu comentario, haz tu pregunta. Con gusto te vamos a contestar. Y si no te contesto yo, seguramente alguien más de la comunidad que también sabe SQL te puede responder.
y recuerda seguir tu camino de SQL con el curso que aparecerá en la pantalla. Gracias. Hasta la próxima. En Data Cloud Masters, nuestra misión es empoderar a Latinoamérica con el conocimiento de tecnología. Únete a nosotros en este viaje para fortalecer tus habilidades y descubrir un mundo de posibilidades. Suscríbete para ser parte de este movimiento latino.